Célebremente, o quizás infamemente, el autor de Hechos omite por completo Alejandría cuando escribió sobre los primeros avances del cristianismo en el mundo grecorromano. Pero a quien sí menciona es al primer seguidor conocido de Jesús proveniente de Alejandría, un hombre llamado Apolos. ¿Pero quién era? Ahora es difícil decirlo, ya que Apolos es recordado principalmente por aquellos que querían suavizarlo o al menos subordinarlo al escritor más famoso que, para el siglo II, era ampliamente aceptado como una autoridad principal, Pablo de Tarso. 2 milenios después, cualquier brasa humeante de competencia entre el tarseño y el alejandrino hace mucho que se extinguió. En esta presentación de dos partes, mi tarea no es reafirmar la retórica canonizada existente de Pablo, ni las tradiciones intelectuales que lo honran, sino presentar un perfil más completo y equilibrado de Apolos, el apóstol elocuente, pero poco reconocido. El libro de Hechos fue escrito al menos una generación después de Pablo. No considero que el autor de Hechos haya sido el compañero de viaje del apóstol. El autor anónimo nunca afirmó haber conocido personalmente a Pablo o a Apolos, ni a ninguno de sus seguidores. En cambio, este autor reforzó la tendencia establecida por el propio Pablo. Presentó a Apolos como subordinado de Pablo. En gran parte gracias a Hechos, los cristianos posteriores alabarían a Pablo, mientras que Apolos se convertiría solo en un personaje menor en el palacio de la memoria cristiana. Para cuando se escribió Hechos, Pablo ya había asegurado un estatus de autoridad como apóstol, aunque, evidentemente, Pablo asumía que Apolos también era un apóstol. Hechos también sigue una tendencia característica de la Iglesia del siglo II, una que ve a la primera generación del cristianismo como una especie de edad de oro, una época en la que los conflictos, si ocurrían, en su mayoría se resolvían, a veces mediante concilios de la Iglesia. El autor de Hechos apoyaba de todo corazón una ideología de unidad eclesiástica, promoviendo una visión particular del cristianismo apostólico, una visión que se volvió dominante en la Roma de fines del siglo II. De hecho, los dos apóstoles más destacados en Hechos, Pedro y Pablo, llegaron a ser honrados como los fundadores gemelos de la Iglesia de Roma. En pocas palabras, Hechos es una historia de la iglesia primitiva moldeada por una escuela de pensamiento paulina en particular. En mi opinión, el autor de Hechos utilizó una colección de cartas paulinas, incluyendo la primera a los Corintios. Sin embargo, se abstuvo de citar las cartas de Pablo para dar la impresión de que era un contemporáneo y compañero de Pablo. Su uso de la primera persona del plural, los famosos pasajes del nosotros en Hechos 16, 20, 21, 27 y 28, es una técnica retórica bien documentada. Si el autor de Hechos conocía a Josefo, entonces Hechos es un documento bastante tardío con un terminus acuo de alrededor del año 95 de la era común. Vean mis otros videos sobre la datación de Hechos y especialmente el capítulo sobre Hechos en mi libro, Simón de Samaria. Usando la primera a los Corintios como punto de referencia, se pueden tanto confirmar como cuestionar ciertos elementos del retrato de Apolos en Hechos. Por ejemplo, la afirmación en Hechos de que Apolos era logios, que puede significar tanto educado como elocuente, es confirmada por la primera a los Corintios. Apolos proponía una versión de la sabiduría cristiana y era un orador capaz. Tampoco tenemos razón para negar que Apolos tenía dominio de las escrituras hebreas. La disputa de Pablo contra Apolos
fue en parte sobre la interpretación de estas escrituras en el tema de la sabiduría, las enseñanzas superiores o misterios y la madurez espiritual. La afirmación del autor de Hechos de que Apolos era judío o judaios no debería, en mi opinión, aceptarse sin sus reservas. Puede que haya sido una extrapolación del propio autor, quien, después de todo, habría sido educado en las escrituras judías aparte de una persona de ascendencia judía. Pablo se refirió a sus oponentes como hebreos en 2 Corintios 11:22, y el autor de Hechos pudo haber asumido que aquí se refería, al menos en parte, a Apolos. Joseph Riuskamps y Jenny Reed Heimerdinger proponen que Apolos era un prosélito, ya que, además, también se le llama un tracio alejandrino, Alexandrev Stogeni. En una lectura minimalista, este comentario indica que Apolos era de Alejandría, aunque también podría significar que Apolos tenía herencia helénica o incluso egipcia. Una idea que está parcialmente respaldada por el nombre de Apolos. En otras partes de Hechos, la frase gentilicia togeni es un calificativo étnico, como cuando a Bernabé se le llama chipriota de nacimiento, Cuprios togeni. Aquila, por su parte, era un hombre de origen póntico, Ponticón togeni. Quizá el autor de Hechos descubrió la tradición de que Apolos era alejandrino de nacimiento, pero añadió el dato de que era un cierto judío. A pesar de la presencia de Apolos en las sinagogas, un dato que solo se menciona en Hechos, aparentemente no sintió la necesidad de vincularse a comunidades judías ya que se dedicaba a crear y fortalecer asambleas recién fundadas caracterizadas por su devoción a Jesús. Estas asambleas eran institucionalmente distintas de las sinagogas, como vemos en Corinto. El autor de Hechos trató a Apolos como deficiente en su comprensión del camino. Se nos dice que Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Este comentario parece estar en tensión con la cláusula anterior, donde se dice que Apolos enseñaba con precisión, acribos, los asuntos referentes a Jesús. Jesús, como se reconoce generalmente, vino después de Juan el Bautista. Si Apolos enseñaba con precisión acerca de Jesús, evidentemente sabía más que solo el mensaje de Juan. Además, si Apolos solo conocía el bautismo de Juan, solo habría conocido un bautismo que no transmitía el Espíritu. Pero Apolos estaba, entre comillas, ardiendo en espíritu, Zeon Tonevmati. Esto evidentemente era el Espíritu Santo, ya que Aquila y Priscila no sintieron la necesidad de volver a bautizar a Apolos. Contrasta esto con lo que sucede en Hechos 19:6. Finalmente, si Apolo solo conocía el bautismo de Juan, probablemente no habría imaginado una misión más allá de Palestina. El hecho de que Apolos estuviera difundiendo el mensaje de Jesús en ciudades predominantemente gentiles indica que tenía una visión más amplia. Habiendo señalado estos problemas con la presentación de Apolos en Hechos, uno está en mejor posición para comparar lo que encontramos en 1 Corintios. Aunque ese dato le habría sido útil, Pablo en 1 Corintios no afirmó que la comprensión de Apolos sobre el cristianismo fuera deficiente. Si el conocimiento de Apolos fuera insuficiente, él sería uno de esos niños en Cristo a los que Pablo se refería. Sin embargo, Pablo reconoció que Apolos, como maestro de esos niños, era un predicador de sabiduría. Además, el Apolos desinformado de Hechos parece poco probable, dado su papel como intelectual educado y hábil en la retórica en Corinto. Cualquiera que haya sido la enseñanza que Apolos llevó a Efeso y Corinto, evidentemente era algo más, no menos de lo que Pablo introdujo. Es probable entonces que el Apolos histórico no necesitara información suplementaria sobre Jesús de parte de los miembros del equipo de Pablo. Sería mejor afirmar el otro dato de Hechos, que Apolos tenía un conocimiento preciso sobre Jesús incluso si la representación de Jesús por parte de Apolos entraba en conflicto con el Mesías crucificado de Pablo. Si Apolos compitió con Pablo por el liderazgo en la asamblea de Corinto, como parece evidente en 1 Corintios 1:12, 4, 6 al 7 y 14 al 16, véase la primera parte de este video.
Entonces hacer que Apolos fuera corregido por los asociados de Pablo en Hechos 18:26 fue una manera sutil de promover a Pablo y su evangelio a costa de Apolos. Según Hechos, ni siquiera se permite que Pablo y Apolos ministren en Efeso al mismo tiempo, un punto que, como vemos en 1 Corintios, es históricamente falso. Sin embargo, al describir los acontecimientos de esta manera, el autor de Hechos se aseguró de que cualquier amenaza sutil que Apolos representara para Pablo quedara efectivamente silenciada. Los lectores de Hechos que no estuvieran familiarizados con 1 Corintios no supondrían en absoluto que existía alguna rivalidad entre Pablo y Apolos. Habiendo esbozado la recepción más temprana de Apolos, paso a la segunda pregunta principal: ¿qué nos puede decir Apolos sobre los primeros movimientos de Jesús en Alejandría? Es cierto que todo lo que podemos saber proviene de un proceso de inferencia y conjeturas fundamentadas. Si asumimos que Apolos fue instruido en su ciudad natal, esto indicaría que Alejandría era un lugar de enseñanza cristiana alrededor del año 50 de nuestra era. Si Alejandría ya era un lugar de enseñanza cristiana en ese momento, entonces es probable que el cristianismo se hubiera introducido una década antes, más o menos. En este sentido, Alejandría habría sido similar a ciudades como Antioquía, otro gran centro urbano relativamente cercano a Palestina y un centro de reclutamiento temprano para el movimiento de Jesús tanto entre judíos como entre gentiles. Suponiendo que esta imagen sea básicamente precisa, ¿por qué Apolos dejó Alejandría para ir a Efeso y Corinto? Es decir, si los campos estaban listos para la cosecha en Egipto, ¿por qué cruzar los mares? Evidentemente, los núcleos cristianos en Alejandría ya estaban bien establecidos, y dado que Apolo se identificaba con la cultura griega, puede que se sintiera más conectado con los centros de aprendizaje helénico, Grecia y Asia Menor, que con las regiones interiores de Egipto. Tal vez Apolos compartía el desprecio de Filón por la cultura egipcia. A fin de cuentas, no sabemos por qué Apolos viajó al norte desde Alejandría. Lo que sí sabemos es que, presuntamente alrededor del año 50, viajó a Asia Menor y Grecia para difundir un mensaje sobre Jesús y formar nuevas asambleas independientes. Viajó por su cuenta o con el apoyo de una comunidad eclesiástica. De nuevo, no lo sabemos. Pero si fue lo segundo, podríamos inferir que la red cristiana de Alejandría era lo suficientemente grande y desarrollada como para apoyar o al menos enviar a sus propios expertos letrados al extranjero. Apolos viajó a Efeso y Corinto y quizá a otros lugares con una versión del Evangelio que desarrolló en Alejandría. Este Evangelio enfatizaba la sabiduría, la gnosis, la perfección y los misterios espirituales. Puede que incluyera tradiciones sapienciales sobre la creación de la humanidad. Específicamente, presentaba al Logos de Dios, identificado con Cristo, como un ser humano primigenio y arquetípico separado de la carne. Rechazaba la resurrección de la carne y apoyaba la deificación de la mente o el espíritu. Estos son rasgos filónicos. La formación alejandrina de Apolos explicaría por qué su mensaje resuena con la tradición filónica. No se necesita una influencia genética directa, solo una cultura filosófica común. En resumen, Apolos fue un devoto talentoso de Jesús originario de Alejandría, un reclutador lo suficientemente seguro de sí mismo como para salir de Alejandría en algún momento y colonizar ciudades importantes como Efeso y Corinto con su versión del Evangelio. Rechazo los datos de Hechos, que afirman que Apolos solo conocía el bautismo de Juan. La pericia de Apolos en las escrituras judías sugiere, pero no exige, que fuera de etnia judía. Apolos era alejandrino de nacimiento, lo que significa que pudo haber sido gentil. En ese caso, se habría convertido en un experto en las escrituras judías después de aceptar a Jesús como un sabio divino. No hay evidencia, incluso si aceptáramos todos los datos de Hechos, de que Apolos sintiera una atracción especial por Palestina. En cambio, viajó como misionero a zonas dominadas por gentiles como Efeso y Corinto y ministró en lo que parecen haber sido grupos predominantemente gentiles.
Se podría entonces extrapolar que los propios patrocinadores cristianos de Apolos en Alejandría ya habían aceptado a no judíos en su comunidad y deseaban promover un mayor reclutamiento entre los gentiles en lugares más lejanos. En consecuencia, las asambleas cristianas en Alejandría a mediados del siglo I habrían sido similares a las asambleas mixtas de gentiles y judíos que se estaban formando contemporáneamente en ciudades de Siria, Chipre y Asia Menor. Y así termina la segunda parte de mi presentación sobre Apolos de Alejandría. Muchas gracias por acompañarme. Soy el Dr. David Litua y si este video les ha sido útil, por favor consideren apoyarme en Patreon o adquiriendo mi libro sobre el cristianismo temprano en Alejandría. Los enlaces están en la descripción. Gracias de nuevo y cuídense.